Quizá la historia más antigua y conocida sobre la densidad es la relatada por Vitruvio, y se refiere al método que utilizó Arquímedes para comprobar si existió fraude en la confección de una corona de oro encargada por Hierón II, tirano de Siracusa y protector de Arquímedes, y es quizá incluso pariente suyo. Se cuenta que el tirano, sospechando que el joyero le había engañado poniendo plata en el interior de la corona, pidió a Arquímedes que determinase los metales que la componían sin romperla. Arquímedes meditó largo tiempo en el difícil problema, hasta que un día, hallándose en un establecimiento de baños, advirtió que el agua se desbordaba de la bañera a medida que se iba introduciendo en ella. Esta observación le inspiró la idea que le permitió resolver la cuestión que le planteó el tirano. Si sumergía la corona en un recipiente lleno hasta el borde y medía el agua que se desbordaba, conocería su volumen. Luego podría comparar el volumen de la corona con el volumen de un objeto de oro del mismo peso y comprobar si eran iguales. Se cuenta que, impulsado por la alegría, Arquímedes corrió desnudo por las calles de Siracusa hacia su casa, gritando «Eureka, Eureka», es decir, «lo encontré». La idea de Arquímedes está reflejada en una de las proposiciones iniciales de su obra sobre los cuerpos flotantes, pionera de la hidrostática y que sería estudiada cuidadosamente por los fundadores de la ciencia moderna como Galileo. El famoso principio de Arquímedes dicta: todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje hacia arriba, igual al peso del volumen de agua que desaloja, y como allí se explica, haciendo uso de él, es posible calcular la ley de una aleación, lo cual le permitió descubrir que el orfebre habría cometido un fraude. La densidad es una medida de la espesura o solidez con la cual está empacada una masa. Entre más cercanos y agrupados se encuentren unos átomos de otros, mayor será la densidad. En igualdad de condiciones, los compuestos de átomos con mayor masa atómica son más densos. La compresión incrementa la densidad. La densidad no depende de la forma o del tamaño del objeto, ya que es una propiedad intensiva. Usualmente, entre más pesado es algo, es como decir que es más denso. Lo anterior se expresa en una relación matemática. Densidad es igual a masa sobre volumen. Las unidades de la densidad expresadas en el Sistema Internacional de Medidas son kilogramos sobre metro cúbico. Se puede cambiar la densidad de un objeto complejo, es decir, un objeto hecho de más de una sola sustancia, al aumentar la masa o disminuir el volumen. En la práctica, se aumenta la masa mediante la adición al objeto. Llenar un recipiente con agua o añadir más gente a un barco son ejemplos del aumento de la masa mientras se mantiene el volumen constante. Para disminuir el volumen es necesario compactar el objeto, por ejemplo, aplastando una lata de refresco vacío o disminuyendo el espacio abierto de una bolsa. Con eso se baja el volumen y se incrementa la densidad. Relación entre la densidad y la gravedad específica. ¿Por qué se usan tanto la densidad como la gravedad específica si tienen el mismo valor? La respuesta se puede encontrar en nuestra incapacidad de medir volúmenes tan efectivamente como medimos la masa. 1 mililitro de muestra de un líquido puede pesarse hasta con 4 decimales de precisión en una balanza analítica ordinaria, pero para medir un decimal de un volumen ocupamos un pequeño cilindro graduado, es decir, una probeta. Esta disparidad entre masa y volumen se puede eliminar utilizando un pignómetro, el cual permite analizar pequeñas cantidades de muestra únicamente pesándolas. En esencia, un pignómetro proporciona comparaciones de densidad entre un líquido estándar, usualmente agua destilada, y una muestra desconocida. Así se tiene que la gravedad específica es igual a la masa de X sobre el volumen dividido entre la masa del agua sobre el volumen. Ya que el volumen es el mismo para las dos medidas de densidad, se cancelan dejando únicamente los valores de las masas. Para convertir la gravedad específica a densidad, simplemente se multiplica la gravedad específica de la muestra por la densidad estándar a la temperatura de uso.
Se encuentra a menudo una relación entre el uso de la gravedad específica con notación exponencial, la cual indica las temperaturas a las cuales se hicieron ambos pesajes, por ejemplo, 0.901 y como superíndice 25/25. Efectos de la gravedad. La gravedad depende tanto de la masa como del volumen de un objeto, por lo que la densidad es importante. Un cuerpo de alta densidad, como una estrella de neutrones o un agujero negro, tienen una densidad mucho más alta que una estrella normal, con un volumen alto. Una estrella de neutrones, con un diámetro de solo unos 20 kilómetros, tiene 100.000 millones de veces la gravedad de la Tierra. Efectos sobre la flotabilidad. Cuando el agua se congela, las moléculas se cristalizan y el espacio entre cada molécula aumenta. Si la masa del agua no cambia, el efecto de esto es la disminución de la densidad del agua congelada. Es por esta razón que el hielo flota sobre el agua, como se ve en la superficie helada de los lagos y en los icebergs. Cuando el hielo se derrite, la densidad aumenta de nuevo. Este es un efecto importante para la estabilidad del techo. Cuando el hielo y la nieve se acumulan en el tejado y se derriten, el aumento de la densidad del agua resultante puede ser suficiente para que el tejado se desmorone. La densidad de objetos sólidos se puede determinar a través del desplazamiento del agua que estos provocan al sumergirlos, o bien con la medición de la masa y el volumen de un objeto de forma regular. Ciertos líquidos simplemente no se mezclan. Por ejemplo, cuando se combinan aceite y el agua, las dos sustancias permanecen separadas. Las dos sustancias son inmiscibles y no forman una mezcla homogénea. En lugar de ello, las sustancias se acomodan por capas de acuerdo con sus densidades, con el líquido menos denso en la parte superior. Otros líquidos, tales como el agua de grifo y agua con azúcar, son miscibles y se mezclan fácilmente para formar una solución homogénea. Sin embargo, mientras las disoluciones homogéneas tengan diferentes densidades, pueden permanecer separadas. Lo anterior podrás observarlo en la siguiente práctica. En esta práctica vamos a realizar dos experimentos en los cuales necesitarás dos probetas graduadas de 100 ml y 50 ml, pipetas graduadas, propipeta, balanza analítica, agitador, vaso de precipitados, piseta, 3 o más disoluciones de azúcar proporcionadas por tu profesor, trozos de diferentes tipos de materiales, agua destilada. Aquí tenemos distintos materiales cuya densidad no conocemos y tampoco sabemos qué materiales son. Para descubrirlo, primero deberás pesar cada uno y registrar el dato en la tabla que se proporciona en tu práctica. Ahora coloca 70 ml de agua destilada en una probeta graduada de 100 ml. Introduce una de las piezas sólidas y registra el volumen del agua desplazado, el cual obtendrás restando a 70 ml menos el volumen con la pieza sólida. Con la ecuación de la densidad, determina la densidad de cada objeto y compárala con el valor reportado por la literatura, y comprueba de qué material se trata. ¿Tus resultados coinciden con lo reportado en la literatura? ¿Qué materiales encontraste? Para hacer este experimento, haremos uso de las disoluciones que tu profesor ha preparado con anterioridad y que puedes ver aquí. Todas ellas tienen concentraciones de azúcar distintas, lo cual les proporciona una densidad diferente que desconoces. Para averiguarlo, harás lo siguiente. Paso 1. Prepara una tabla para registrar la masa y el volumen de cada disolución de azúcar, así como el cálculo de su densidad.
Paso 2. Coloca una probeta graduada de 50 ml en una balanza y tárala o ponla en 0. Paso 3. Retira la probeta de la balanza y usa una pipeta para agregar 10 ml de la primera disolución. Mide y registra la masa y el volumen de la disolución añadida. Paso 4. Repite el paso 3 añadiendo otros 10 ml de la misma disolución y registra el peso. Repite este paso hasta que tengas al menos 4 datos. Paso 5. Repite los pasos 2 a 4 para cada una de las disoluciones que se te proporcionaron. Limpia y seca la probeta entre cada disolución. Paso 6. Calcula la densidad de cada disolución particular. Promedia los ensayos para calcular una densidad media para cada disolución. Comparte estos resultados con el resto de la clase. ¿Cómo se comparan sus resultados? Paso 7. Usando las densidades calculadas de las disoluciones, acomoda las disoluciones en orden ascendente. Paso 8. Idea un método para estratificar las disoluciones para que permanezcan separadas y no se mezclen en una probeta de 100 ml. Paso 9. Pone a prueba tu método usando volúmenes iguales de cada disolución para cada capa. Muestra los resultados a tu profesor.